Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma, turuma, tutaina tuturumaina. De reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma, turuma, tutaina tuturumaina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Continuando este camino de la Navidad, del Emmanuel, del Dios con nosotros, pidamos perdón en el corazón para poder estar con Dios, para poder vivir su presencia, para que nazcan nuestros corazones, con corazones contritos, con un reconocimiento profundo de nuestra transgresión y de aislarnos de su proyecto y de su voluntad. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que has querido manifestarte con nueva claridad en el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, concédenos, te rogamos, que así como Él comparte con nosotros, naciendo de la Virgen, la condición humana, nosotros consigamos en su reino participar un día de la gloria de su divinidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos en cada uno de sus hogares, vamos a abrir el corazón, el oído, para escuchar la palabra y el mensaje que se nos da en este día. Lectura de la primera carta de Juan. Queridos hermanos, si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Todos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canta al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que viene hacia él, exclama: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con la alegría de la Navidad. Seguimos contemplando al niño Jesús recién nacido allí en el pesebre y en la compañía de José y María, después de los pastores dar el gran anuncio que le han dado los ángeles.
Y en esta alegría la palabra nos sigue hablando y seguimos pensando y meditando toda la riqueza de este tiempo, que no es una riqueza de oro y de dineros a la manera del mundo, sino que es una riqueza que supera toda medida. Y es el poder comprender que Dios ha querido tomar nuestra condición humana. Y en aquello, pues la palabra viene clarificando por qué este don, por qué la encarnación del Hijo de Dios, quién es el Hijo de Dios. Y entonces se nos van dando un testimonio y se nos van diciendo unas afirmaciones que las debemos comprender y profundizar. ¿A quién de ustedes, les hago la pregunta, en la vida no ha aparecido alguien que les haya indicado un camino, una ruta, algún discernimiento para tomar una decisión? Alguien que en algún momento ha sido como la causa segunda de Dios, Dios es causa primera, pero Él se vale de personas y acontecimientos para indicarle a uno, vea, es por este lado, tome esta decisión, mire este respaldo, mire esta opción que tal vez uno no había contemplado. Y aparecen entonces situaciones concretas donde Dios habla a través de personas y de acontecimientos. Y se nos dan indicaciones en el momento oportuno para tomar decisiones, para seguir el camino de la vida, para mejorar en muchos ámbitos de la vida afectiva, económica, familiar, de todos los ámbitos del ser. Y aparecen estas personas a clarificar este proyecto, que es el gran proyecto que Dios nos ha dado de la vida. Y pues el más grande mensaje que nos ha dado Dios es que, tomando la condición humana, nos ha hablado y nos ha indicado, nos ha trazado un camino. Él es el mayor. Aparte de lo que le digo, cada uno de ustedes va mirando en esta hora de reflexión quién ha aparecido en sus vidas para indicarles, es por aquí, miren esto, tomen esta decisión, vean esta situación de su vida, analice esto que está pasando, y aparecen para darnos como una claridad en un momento oportuno de la vida. Pues en un momento oportuno de la historia Dios ha querido ser hombre y ha venido y ha hablado, pero ha aparecido uno que en el camino es un personaje que hoy nos habla de una expresión que tiene un ministerio y un apostolado y nos da un testimonio. Y ese es el que venimos viendo de Juan el Bautista. Juan el Bautista es como aquellos que le digo yo hoy que aparecen en nuestra vida en algún momento para decirnos, miren, es aquí, es esto, tome esta decisión, mire esto. Juan el Bautista apareció en la historia y divide el Antiguo y el Nuevo Testamento como profeta para ser aquel que vendría a preparar los caminos del Señor. Ya se nos ha indicado el que venía a allanar los senderos y toda la soberbia, la prepotencia humana. Si Dios se ha bajado, pues viene una preparada a decirles, mire, si Dios se ha bajado de esta manera, prepárense porque el que existía antes que yo llega. Al que no merezco ni siquiera desatarle la correa de las sandalias, se nos decía. Pues hoy ya estamos en el momento donde dice Juan ve venir a Jesús. Y entonces el personaje que es Juan el Bautista, acuérdense ustedes, un personaje, una expresión, un ministerio y un testimonio. Pues este es el que viene a decirnos hoy. Cuando venía Jesús les dice claramente, esta es la expresión de hoy, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta expresión después se repetirá Juan evangelista más adelante, cuando él y Andrés apóstol ven el testimonio del Bautista. Pero aquí ya está hablando Juan el Bautista de ese que viene caminando entre muchos ahí en Israel en ese momento, ahí en el Valle del Jordán donde bautizaba Juan. Es distinto que los demás y tiene algo que los demás no tienen. Y Juan, el espíritu que hablaba en su corazón, le había hablado que aquel sobre el que iba a posarse el Espíritu Santo, ese sería el que él estaba esperando, el que debía dar testimonio, es ese verdaderamente el que existía antes que él. Y lo llama, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí ustedes y yo tenemos que remitirnos al Éxodo, cuando para la salida, ¿se acuerdan ustedes que debían tomar un cordero?
sin defecto para el ofrecimiento, y aparece allí la gran figura como de esta imagen del ofrecimiento de este corderito. Pues ahora el Hijo de Dios va a ser el cordero ofrecido para la liberación del género humano. Entonces, eso para los hebreos debía resonar como imagínense, Dios tomando la condición humana se ha ofrecido como el cordero inclusive más puro, sin defecto, para dar verdaderamente su sangre por la redención de todos. Esa es la gran primera expresión que nos da que aparece hoy el personaje de Juan el Bautista, aquel que viene a preparar. Y se toma muy en serio este apostolado, este ministerio, porque él ha sido enviado a bautizar con agua, un bautismo que era una invitación a la conversión. Lo vamos a ver en la fiesta del bautismo. No era todavía el perdón de los pecados, porque después vendría el bautismo de fuego y en el Espíritu que traería Jesús, que vendría con toda la fuerza después en Pentecostés, y después de la pasión, muerte y resurrección con el costado abierto de Jesús donde sale sangre y agua, pues se ha venido a dar todo este sacramento, una acción eficaz que se da día a día en aquellos que creen y que verdaderamente reciben esta gracia actualizada del misterio pascual de Jesús, pasión, muerte y resurrección. Ese ministerio Juan se lo toma en serio, y ese ministerio lo va llevando a mostrarles por qué él bautiza y por qué bautiza con agua, y cómo verdaderamente esa agua sería como esa invitación verdaderamente a limpiar el corazón, porque llegaba aquel esperado de todos los tiempos. Y ese que ha dado una indicación, y ese que ha hecho este ministerio, pues da un testimonio. Termina diciendo que ese es el elegido de Dios. Lo dice claramente. El elegido tiene que ver con el ungido, aquel que tiene la fuerza. Se nos explicaba ayer la fuerza de Dios, aquel que participa de la fuerza de Dios es el elegido desde el antiguo, no solo como los sacerdotes, profetas y reyes antiguos. Es el sacerdote con mayúscula, es el profeta con mayúscula, es verdaderamente el rey, no a la manera humana, sino el rey eterno de todas las generaciones y de toda la humanidad. Pues ese es el elegido que él viene hoy a señalar, y lo vemos en el pesebre. Este elegido ya viene a ser verdaderamente el profeta que habla y que viene a rescatar el género humano y a derramar su sangre como cordero de Dios. Aquí hay algo que ustedes y yo en la Eucaristía siempre celebramos cuando antes de la comunión se dice el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Se muestra con esta misma expresión. Y en esta celebración de la Eucaristía es poderlo ver y creer su presencia real y admirable allí, en medio del sacramento. ¿Cuántos ustedes y yo en ese momento de la Eucaristía nos detenemos a pensar en esa grandeza? He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo mostró físicamente pasando. Él que era distinto a los demás, Juan que tenía el Espíritu lo supo reconocer y dio en ese reconocimiento un testimonio oportuno y eficaz de que este era el elegido de Dios. ¿Cuánto tenemos conciencia de recibir todos los días al elegido de Dios, al ungido de Dios, y ojo con esto, al Hijo de Dios con mayúscula? Y ahí es donde viene el segundo gran momento de esta palabra, que tiene una profundidad. Es que si uno se pone a pensar, pues toda la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, pero uno tener en el Evangelio a Juan y tener en la primera lectura la primera carta de Juan es un complemento de una profundidad que tiene Juan, aquel que tiene como un vuelo de águila, porque tiene una capacidad de ver verdaderamente la obra de Dios en el amor. Y hoy la primera lectura nos da una revelación muy grande, que ustedes y yo tal vez la sabemos, pero no la vivimos, y que tiene que ver también con este complemento del testimonio que da Juan el Bautista. Y ahora ya Juan apóstol y evangelista nos da el evangelio, la buena noticia de Jesús, nos da una afirmación para meditar en lo más profundo del corazón todos los días de la vida, y es que verdaderamente dice: miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Esa es una filiación
de una dignidad tan grande que ya hemos recibido en el bautismo, que daría para mucha meditación diariamente y para comprender aquello de Jesús que nos enseña a llamar a Dios Padre, Abba, Abita, Papito, Papá, y que si lo vemos, esta dignidad la hemos recibido en el Hijo, hijos en el Hijo. Y esta grandeza nos ayudaría a ustedes y a mí a mirar que tenemos una filiación con Dios que no nos la quita nadie. Lo que sí nos dice Juan es que para vivir en esta filiación y para vivir en esta dignidad, pues no deberíamos pecar y caer en la transgresión, porque quien conoce a Dios no debe pecar, no peca. Quien vive como hijo de Él vive en tal dignidad. Y por eso ustedes y yo tenemos esta particular dignidad que hemos recibido ya desde el bautismo. Si no vemos la historia del mundo, cuando aparecen los apellidos, ustedes van viendo que en las antiguas civilizaciones utilizaban normalmente el hijo de. Los hebreos utilizaban Bar, Jonás, Bar, José, hijo de Juan, hijo de José. Las distintas otras civilizaciones en algún momento necesitaron apellidos por cuestiones de impuestos, por cuestiones de reconocimiento, de diferenciar. Y uno va viendo en el español que aparece apellidos como Rodríguez, como Fernández, como González, y entonces van viendo los Rodríguez, hijo de Rodrigo, González, hijo de Gonzalo, Fernández, hijo de Fernández. Y estos se llaman patronímicos, que se derivan de patros, y onomos es padre y nombre. Tiene que ser una referencia con el padre. Otros tienen que ver con toponímicos, que son referencias a lugares del valle, de la sierra o algún lugar geográfico, y con eso se le señalan. Otros apellidos aparecieron por características físicas, rubio, flaco, delgado, etcétera. Y otros por distintas situaciones, inclusive de oficios, zapatero, herrero, etcétera. Y uno va viendo, inclusive, en todos los apellidos tienen que ver una referencia, hijo de, una referencia al padre. Si uno ve en el italiano Di María, De Carlo, Di viene a ser eso, hijo de María. Si uno ve, por ejemplo, también en los países anglosajones con aquello de son, puede ver apellidos como Johnson, etcétera. Los países anglosajones tienen ese sufijo son, Johnson, etcétera. Por ejemplo, en Irlanda tienen prefijo con Mac, MacDonald, MacArthur, hijo de Donald, hijo de Arthur, etcétera, etcétera. Y todos tienen esa referencia. Si uno ve a Croacia con ich, tiene que ver hijo de. Es otra referencia también desde los patronímicos. Y esto lo hablo hoy porque fue una forma de llamarse a alguien de la procedencia y del origen con una relación, en este caso, con el Padre. Y para conocer como su origen y su fuente. Pues créanme que nosotros, más que apellidos por dignidades y por cosas de estratos o cosas sociales, tenemos una dignidad, y es esta dignidad de hijos de Dios, de hijos de Dios. Si supiéramos, si la viviéramos, si la comprendiéramos, si en este año tuviéramos esta alegría de pedirle a Dios que podamos vivir en esta dignidad de hijos de Dios, pues podríamos conocer toda esta fuerza que tenemos verdaderamente desde el bautismo. Aparte de ser templos del Espíritu Santo y de tener la capacidad de ser partícipes de la vida de la iglesia, vivir en la iglesia, somos hijos de Dios. No hijos, no porque nacimos y tocó vivir y no tenemos ningún origen. Tenemos un origen por nuestra parte humana, pero el origen más perfecto es en la mente de Dios, que se nos ha dado al Hijo de Dios propiamente para que tengamos vida, y en esa vida hemos recibido nada más ni nada menos una filiación que es de tal grandeza, de tal nobleza, de tal dignidad, que la deberíamos conocer, la deberíamos vivir, nos deberíamos apropiar de esta alegría de miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos, dice Juan, somos hijos de Dios. Y después va diciendo más adelante cómo pues aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Ahorita vivimos con fe, esperanza y caridad esta dignidad.
Después vendrá una plenitud de ese hijos de Dios, porque ya hemos recibido la vida divina que tanto se nos ha predicado en estos días, de cómo Dios compartió la condición humana para que el hombre volviera a tener la dignidad divina, creados a imagen y semejanza de Dios, la dignidad que habíamos perdido. No, no divinos a la manera como Satanás quiso engañar al ser humano, de seréis como dioses con minúscula, pero en unos dioses que tenían su propia voluntad y se apartaban del proyecto de Dios. Aquí esta dignidad y filiación es una dignidad y una divinización en el sentido de que somos tan hijos de Dios que queremos vivir en su gracia, en su presencia, lejos del pecado y la transgresión, lejos de todo aquello, porque todo el que permanece en él no peca, termina diciendo hoy esta carta de Juan. Si sabe que es hijo de tal dignidad, pues viviría en esta voluntad del Padre perfecto. Y esa es la referencia sencilla que yo hoy los invito a que miremos si conocemos tal precedencia, tal filiación tan grande, que no es cualquier cosa, que no es solo, sí, yo le digo a Dios Padre nuestro porque es una oración que nos enseñaron a rezar y bueno, y la repetimos y se nos olvida esta procedencia que tenemos. Ya no solo las procedencias humanas, que intentamos diferenciarnos con estos apellidos, sino con una filiación que va más allá del tiempo y de la historia, porque es una filiación que tiene un sabor a eternidad y desde siempre nos ha amado Dios y porque desde siempre nos creó el ser humano y lo ha acompañado y ha dado el camino de redención en su Hijo y su Hijo ha dicho sí y ha derramado la sangre y por eso somos hijos en el Hijo, pues Él nos dará esta eterna denominación de una filiación que no pasará. Pero para que no pase, ustedes y yo debemos tener esta capacidad que nos da hoy la palabra de escuchar, de bajar el mensaje al corazón y poder vivir como hijos de un Padre que nos lo ha dado todo, a su Hijo. Y al Hijo, aquí está el valor de esta filiación, sellada con precio de sangre y derramada con el Espíritu Santo que se nos ha dado en los corazones. Y con este Espíritu Santo podemos llamar a Dios Padre. Y Él es el que nos permite conocer esta grandeza de esta dignidad. Entonces hoy la palabra, en esta filiación tan grande que tenemos, en este testigo que fue Juan, con esta expresión de ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con este ministerio como Él bautizó con agua por invitación a la conversión, y con esta claridad de ser un testigo y dar un testimonio de que es el elegido de Dios, ustedes y yo no deberíamos tener ninguna duda de la presencia y de la invitación de Dios para vivir como hijos de Dios, como hijos de Dios. Juan era un testigo claro que vivió con santidad y rectitud, y los sencillos de aquel momento lo reconocían. Estos otros grandes de Israel también quisieron perseguir a Juan, y entre ellos Herodes, pues Antipas, que lo mandó a matar, no comprendieron el mensaje de Juan, aunque en algún momento se dice que Herodes Antipas, dice Marcos, que lo escuchaba con atención y lo respetaba el pueblo, porque verdaderamente había dado un testimonio muy grande y una invitación a cambiar el corazón, pues este mismo Juan sigue apareciendo en este tiempo de Navidad para que comprendamos quién es Jesús. Y en este que es el Hijo de Dios, en este que es el elegido, hemos sido elegidos para ser hijos del Padre, hijos del Padre. Entonces podríamos llamarnos ya no solo con nuestros apellidos humanos, sino llamarnos cada uno de ustedes, dice su nombre en el corazón y lo pueden poner ahí en el chat. Y después coloca Hijo de Dios, hija de Dios. Ese es el mejor apellido. Esa es la mejor procedencia que tenemos. Esa es la fuente de nuestra salvación. Hijos de Dios en Jesús. Jesús significa Yahvé salva. En Él hemos sido rescatados. Nuestra dignidad, nuestro ser ha tenido una liberación de todo yugo, de toda esta esclavitud del pecado que se nos ha predicado, de toda esta situación de separación del Padre. Pues ahora vivamos tal dignidad, tal cercanía, porque hemos sido elevados a tal dignidad, esta es la divinización del hombre, que podemos tener esta capacidad de llamar a Dios Padre. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento pues no se acostumbraba, hay unos momentos puntuales, pero no se acostumbraba a llamar a Dios Padre. Se le utilizaban otros nombres, como también se nos ha clarificado en estos días, Adonai, Elohim, Shaddai, etcétera, etcétera.
Pero es que Jesús nos ha enseñado a llamarlo Padre porque efectivamente lo somos. Miren cuánto amor ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos, pues lo somos. Qué bueno quedarse meditando esta expresión en el corazón hoy, en el día. Somos hijos de Dios, no estamos a la deriva, tenemos una dignidad. ¿Cómo vivimos en orden a esa dignidad? ¿Cómo verdaderamente tenemos esta esperanza? Dice la palabra, todo el que se purifica, todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica porque Él es puro. Esa es otra de las invitaciones de esta dignidad, a vivir en un corazón puro, a tener una esperanza que nos permita verdaderamente saber que no somos huérfanos, tenemos un Padre. Así nuestra imagen paterna, inclusive terrenal, tenga muchas limitaciones o en algún momento puede que no la haya y no esté tan clara, todos tenemos una que sí no defrauda y una que es clara y es la que Dios, el Dios que se ha entregado totalmente. Y digo totalmente porque ha entregado al Hijo de su ser, de su misma naturaleza, y al Hijo que ha dicho sí, y en su obediencia nos ha enseñado a obedecer. Y en su obediencia y en su testimonio y en su palabra, porque Él es el verbo, el que puede hablar, porque es el que verdaderamente conoce al Padre, lo ha dicho Juan también, pues nos enseña a vivir como hijos. Ustedes y yo vivimos como hijos de Dios. Esa es la gran pregunta. ¿Queremos vivir como hijos de Dios este 2024? ¿Queremos tomarnos en serio esta dignidad y esta filiación que tenemos? ¿O queremos seguramente de pronto por nuestra tendencia apartarnos de Dios y ahí sí quitarnos esta dignidad? Porque el que peca se separa de Dios y el que peca verdaderamente no lo conoce ni le ha visto, dice hoy San Juan. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Nosotros sí lo hemos visto y lo hemos conocido y celebramos la Eucaristía y hemos sido bautizados para verlo y conocerlo y para vivirlo. No perdamos esta dignidad. Es la más grande que todos podemos tener. No hay mayor dignidad ni de estas formas de separaciones humanas, de estratos sociales, de un montón de divisiones que tenemos los seres humanos. En Dios no hay división porque todos somos familia de Dios. Los que somos bautizados hemos entrado en este río de salvación que nos ha dado, en este torrente de vida que nos ha dado Jesús, porque verdaderamente en Él todos somos hijos y no hay división y no hay separación y tenemos la dignidad y la realeza de poder llamarnos hijos de Dios, además de ser sacerdotes, profetas y reyes, además de verdaderamente pertenecer a esta iglesia que ha nacido en el costado abierto de Jesús y allí en el pie de la cruz María y Juan y todos ahí ha nacido la iglesia como tal. Pues en esta iglesia todos somos hermanos porque el Padre nos une en esta redención que se ha dado en su Hijo. Quedemos hoy meditando en el corazón esta dignidad. ¿Usted la reconoce? ¿Cómo entiende usted esto de ser hijo de Dios? ¿Cómo ve esta expresión? ¿Cómo la escucha ahí? Esto de esta alegría, de esta dignidad, de este amor tan grande para llamarnos hijos de Dios. ¿Cómo ustedes y yo podemos conocer al Padre? ¿Quiénes conocen al Padre? Los hijos, normalmente, bueno, y entre esposos, pero la dignidad de hijos nos permite conocer a un Dios. Es muy triste que el mundo siga diciendo, ¿dónde está Dios? Y Dios esto y lo otro, el agnosticismo que se entra, que es como una indiferencia a mirar si Dios existe o no, pues yo no lo puedo determinar. Y resulta que ya se nos ha mostrado en el Hijo quién es el Padre. Ustedes y yo no vivimos en el camino del agnosticismo ni de la indiferencia y deberíamos sacar de nuestro corazón toda duda, porque los hijos conocen al Padre. Si han llegado dudas al corazón es porque nos hemos apartado de Él y ahí es donde viene el discernimiento de que no hemos comprendido el bautismo y no vivimos verdaderamente esta filiación. Pues es el momento este 2024 de vivir como hijos. Hijos de un Padre que es el dueño de todo el universo. Hijos de un Padre que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que nunca más haya división en el corazón y nunca más nos apartemos de Él. Hijos en el Hijo para tener una esperanza y que nos permite tener un corazón que se purifica para vivir en pureza, en gracia y en humildad. Hijos de Dios que verdaderamente lo conocemos y lo amamos porque un hijo quiere conocer y aprender más de su Padre todos los días. Hijos de Dios porque en este canal queremos que esta dignidad bautismal y en la iniciación cristiana, que es un proceso
de maduración de la fe, se entienda esta gran dignidad y se viva en orden y de acuerdo a ello, empezando por mí, que yo pueda y que cada uno de nosotros podamos tener verdaderamente esta iniciación, que ya la hemos tenido muchos porque hemos tenido los sacramentos de la iniciación, pero que seguimos en la madurez de la fe, porque es un proceso, porque no termina, porque no es decir, ya soy hijo de Dios, listo, me salvé, no, hay que vivir como hijos de Dios y hay que vivir según su voluntad, y este es el proceso y esta es la invitación, y hoy Juan nos dice, es que miren, ustedes son hijos en ese que es el Cordero de Dios, y yo he bautizado con agua para que purifiquen el corazón, pero Él bautiza con fuego y es verdaderamente el elegido. Y en este elegido hemos sido elegidos nosotros. No caigamos, no perdamos, no nos salgamos de esta gran dignidad, porque Dios no nos la quita, somos nosotros los que perdemos esta tal gran dignidad porque no la conocemos. Porque si conociéramos esta dignidad, no pecaríamos. Porque si conociéramos este sabor de poder decirle a Dios papá y no solo de palabras, sino vivir de acuerdo a ello, viviríamos felices aún en las dificultades y en la cruz de cada día seríamos conocedores que Dios no abandona a ninguno de sus hijos, porque ya no somos extranjeros, ya no somos por ahí de otros que no conocen a Jesús. Somos hijos porque somos parte de esta iglesia, hemos sido bautizados en la sangre del Cordero, hemos sido redimidos por su amor. Por eso entonces vivimos esta plenitud y esta gracia. ¿Cómo vivir como hijos de Dios en este 2024? ¿Cómo conocer más esta gran dignidad? Acudamos alegres a nuestro Redentor, al Hijo de Dios hecho hombre, para renovar al hombre, y digámosle confiados, quédate con nosotros, oh Emmanuel. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Oh Jesús, Hijo de Dios vivo, esplendor del Padre, luz increada, Rey de la gloria, Sol de justicia, e Hijo de la Virgen María, ilumina con la luz de tu encarnación el día que ahora empezamos. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Oh Jesús, consejero admirable, Dios todopoderoso, Padre sempiterno, príncipe de la paz, haz que los ejemplos de tu humanidad santa sean norma para nuestra vida. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Oh Jesús, todopoderoso y paciente, humilde de corazón y obediente, manifiesta a todos los hombres la belleza de la humildad. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Oh Jesús, Padre de los pobres, gloria de los fieles, pastor bueno, luz indeficiente, sabiduría infinita y bondad inmensa, camino, verdad y vida para todos, concede a tu iglesia el espíritu de pobreza. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Dios Todopoderoso, te presentamos a aquellos que se unen contigo en la enfermedad, en el ofrecimiento de la pequeñita, la gracia para ella, el respaldo, su recuperación, la fuerza para Luis Gonzalo Gómez, Julio César Manjura Rivera, la salud de Ricardo Muñoz Giraldo, de don Francisco Javier Sánchez, Fabián Moreno, Fabián el hijo de Olivia, pedimos por doña Felicia, madre de Mari Sánchez, la recuperación de todos los enfermos que los pueden poner allí en el chat. Nos alegramos, celebramos y esta Eucaristía es por la vida, también en acción de gracias de Amparo González Grisales. Feliz cumpleaños a Amparo González Grisales, partícipe de nuestra comunidad Jesús Eucaristía, miembro fiel de ella desde el comienzo, con su fidelidad, con su testimonio para su familia, con su ejemplo. Pues hoy Dios te bendiga, te llene de toda la felicidad de la gracia y puedas recibir toda la luz y este feliz cumpleaños de todo el ejército orante. Nos alegramos en tu vida.
Pedimos también por todas las intenciones particulares en el tercer nacimiento de todos los que han pasado a las manos del Padre, Mónica, Andrea, Salazar, todos los demás difuntos de nuestras familias que los pueden poner en el chat. Y los invito a que pongan en el chat las intenciones que hay en lo más profundo de los corazones, por las familias, por los hijos, por toda la bendición y los proyectos de este año como dignos hijos de Dios. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Padre Celestial, todas estas súplicas te las hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hoy celebramos con tanta alegría el santísimo nombre de Jesús. Ya el Padre Germán nos ha predicado qué significa Jesús. Yahvé salva. Si lo tenemos presente en este instante, Él es el Señor, el santísimo nombre. Cuando tú lo proclamas, cuando tú lo tienes, nombre de Jesús, ante Él toda rodilla se dobla, en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclama que Jesús es el Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Todos, Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, tú que has comenzado de modo admirable la obra de la redención de los hombres con el nacimiento de tu Hijo, concédenos, te rogamos, una fe tan sólida que, guiados por el mismo Jesucristo, podamos alcanzar los premios eternos que nos has prometido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo.
santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Sí, pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Rigoberto, José Miguel y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Te pedimos mencionar a tus difuntos. Mira en tu hogar, todos aquellos que han pasado en este tiempo a las manos del Padre. También hay en consecuencia de la situación que hoy vive el mundo, la comunión de los santos con nuestros difuntos. Por Jaime Buitrago Cardona, Mónica Andrea Salazar Molina. Pido por el padre Jorge Enrique Londoño Lema, que hoy cumple su 15º aniversario de su tercer nacimiento. Los difuntos de la familia Buitrago García, todos nuestros difuntos, este ejército orante, nuestros suscriptores que han pasado a las manos del Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Recepti salutaribus moniti et divini institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. Pasa contigo, con la tu paz sea espíritu. con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Os invito para que todos tengamos nuestra plena comunión con el Señor Jesús. Solo con decir su nombre sabemos cuál ha sido su misión de amor. Misión de amor que nos ha permitido verdaderamente llegar a ser hijos de Dios en Él, en Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Yo sé, Jesús mío, que tú estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Abrimos el corazón allí al Señor Jesús. Ahora que te he recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame.
Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. En esta alegría de llamarnos hijos de Dios, contemplemos el dulce nombre, el santo nombre de aquel que nos ha permitido ser Señor, te hijos. amo, Señor, te amo. Yeshua. Señor, te amo. Yo me imagino a la Santísima Tú Virgen eres mi María Dios, Señor, mi llamando a su roca, Hijo mi Jesús Salvador. con todo el cariño y con toda la fuerza. Yeshua. Así como hemos hablado de los apellidos por origen y pertenencia, pues ahora hablamos del nombre de uno que ha tenido una misión. Te Y en amamos, este nombre Señor, te todo amamos. el significado de Te la la gloria. salvación. Quedémonos contemplando esta dignidad de hijos, porque hay uno llamado Jesús, que significa Yahvé salva, que nos ha salvado para tener la filiación delante de Dios Padre. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu ayuda continua, reciba los auxilios presentes y futuros que le envías y sostenido, pues lo necesita por el consuelo de las cosas temporales. Ayúdale a aspirar con más confianza a los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Padre Rubén y yo damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gloria. Gloria. Gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al